Señor, te damos gracias en esta mañana por tu paciencia, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, nos controle, de tal manera que la predicación todo sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Que nosotros aprendamos, salgamos cambiados de aquí, que el Espíritu Santo ponga reverencia, respeto hacia tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, desear tu palabra, vivir tu palabra, inquirir en tu palabra y enseñársela a otros. La gloria y la honra sea para Cristo, porque el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre que le envió. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje se titula Mantén tu integridad doctrinal. Parte de este mensaje yo lo prediqué en el año 2010, hace 15 años, pero el tema de este mensaje sigue siendo hoy más pertinente que nunca. Y entre nosotros los bautistas es todavía mucho más pertinente. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 hasta el 7, Pablo comienza su carta con palabras que reflejan un profundo amor y la seriedad con la que nos debemos acercar a la enseñanza de la fe. Desde el inicio de esta epístola, Pablo nos recuerda que la autoridad en nuestra vida cristiana no proviene de nosotros mismos, sino del mandato de Dios. Ni la iglesia tiene autoridad si no es de Dios. Es un llamado que no puede ser alterado ni cambiado por los vientos de este mundo. Es el llamado al que estamos sujetos por gracia a través de la fe en Cristo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre los peligros que acechan a la iglesia y cómo las enseñanzas erróneas pueden desviarnos de nuestra misión y del llamado de Dios. Vamos a ilustrar esto y aquí usaríamos, ¿verdad?, lo que predicó el hermano José Manuel, es parecido. Algo que puede ayudarnos a comprender mejor lo que Pablo quiere transmitir en estos versículos. Realmente la idea comienza en el versículo 3 y termina en el 11. Pero específicamente yo voy a estar hablando solo desde el 1 hasta el 7. Imaginemos por un momento que estamos navegando en un barco en medio de una tormenta. El viento es fuerte, las olas son enormes y parece que el barco está a punto de volcarse. En ese momento, el capitán, con una voz firme y serena, le indica a los marineros el rumbo que se debe seguir. No importa cuán fuerte sea la tormenta, la única esperanza es mantener la dirección que el capitán da. De la misma manera, en nuestras vidas espirituales, las tormentas del mundo, Satanás y nuestra naturaleza caída, con sus falsas enseñanzas y distracciones, pueden intentar hacernos perder el rumbo, y déjeme decirle que eso es a diario 24/7. Pero el mandato de Dios, transmitido a través de la palabra, es nuestro faro, nuestra guía, que nos lleva a la salvación y a una vida plena en Cristo. ¿Quién es el capitán? Dios es el capitán. ¿Dónde están las instrucciones? En su palabra. Si nosotros no nos llevamos de las instrucciones del capitán, ¿qué usted cree que va a pasar? Zozobra la nave. Hoy, al estudiar este pasaje, yo quiero que pensemos en lo que significa permanecer fieles, íntegros a la enseñanza pura del Evangelio, como un barco que sigue el rumbo marcado por su capitán. Vamos a entrar entonces en estos versículos de 1 Timoteo 1 y abrir nuestros corazones para recibir la enseñanza que Dios tiene para con nosotros. Versículos 1 y 2, aquí está la salutación del apóstol. Y algunos pasarían por alto esa salutación porque eso fue un saludo para Timoteo.
Y como yo no me llamo Timoteo, bueno, ese saludo no es para mí. Toda la palabra de Dios desde el saludo tiene enseñanza. No hay nada en la Biblia que esté de más. Todo tiene una enseñanza. ¿Qué dicen los versículos 1 y 2? Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí él está diciendo que es un apóstol, es un enviado de Jesucristo. Dice, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Por mandato del Padre. Aquí el apóstol Pablo defiende su autoridad apostólica por mandato de Dios, a diferencia de otros que entran al ministerio sin tener los dones y el llamamiento de Dios. ¿Quién es que dice la Biblia que pone en la iglesia pastores, maestros, evangelistas? Dios. Dice la Biblia que nadie es soldado a sus propias expensas. En la iglesia las cosas se hacen por llamamiento y mandato de Dios. Dice, y Él puso. El que pone en la iglesia es Dios. El apóstol Pablo está defendiendo su autoridad, su ministerio. Pablo dice que él recibió una instrucción de parte de Dios, una orden y la autoridad para hacerlo. Cuando él dice, por mandato de Dios, Dios le dio la instrucción, Dios le dio la orden y le dio la autoridad para hacerlo. Si alguien se pone en la iglesia a hacer algo porque le parece bonito, o porque un día despertó y dijo, oh, pero yo puedo hacer tal cosa en la iglesia, si usted no tiene el llamado de Dios, usted no tiene autoridad. Puede tener posición. Posición y autoridad no es lo mismo. Posición puede tener cualquiera. La autoridad viene de Dios. Aquí él llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, mostrando la genuina conversión de Timoteo. Él también a Tito le llama así hijo en la fe. Él está hablando aquí, un pastor o un evangelista, Pablo era evangelista, le está hablando a un siervo de Dios, a otro cristiano, y le llama su hijo. Mire cuál era el trato que tenía Pablo para con Timoteo. Y hay otros, en otras epístolas de Pablo, que él también le llama hijos. Hijos. No es que nosotros creemos en que en la iglesia existen padres, como tienen en algunas iglesias. No, ese es un término para hablar de la relación que había entre ellos. Pero esto habla de que Timoteo era un verdadero cristiano, verdadero hijo en la fe. Aquí él añade en su saludo una palabra que no es muy común. En otras de sus epístolas él tiene gracia y paz, pero aquí él agrega la palabra misericordia. Misericordia es el atributo de Dios que evita que el pecador reciba todo el castigo que merece por su pecado. Dice, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Realmente, por lo que dice esta epístola, Timoteo necesitaba a diario gracia, misericordia y paz. Porque el trabajo que se le iba a encomendar en Éfeso necesitaba esas tres cosas: la gracia de Dios, la misericordia de Dios y paz. Y paz. No era cualquier cosa lo que se le había encomendado. Versículos 3 y 4 encontramos un ruego. Como te rogué, a un hijo en la fe, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Un ruego, un encargo del apóstol. Cuando aquí dice, fíjese que él le dice verdadero hijo en la fe. La relación de Pablo y Timoteo era de padre a hijo. Sin embargo, él le dice aquí, como te rogué.
Él no lo mandó en el sentido literal de la palabra, él le rogó. Él le hizo una petición que se quedara en Éfeso. Él lo animó a que se quedara en Éfeso. Y ve por qué él necesitaba gracia, misericordia y paz, y lo necesita todo siervo del Señor, porque él tenía que mandar algo allí. El trabajito que le esperaba a Timoteo no era fácil, pero Pablo consideró que por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Timoteo podía hacerlo. Ahora, él le ruega, pero él le da un encargo, que mandase. La expresión aquí mandar en el original es intimar, ordenar, y es una palabra de uso militar. Cuando él dice que mandases a algunos, quédate en Éfeso para que mandes a algunos. Esta palabra mandar era una palabra de uso militar. No eran sugerencias que tenía que hacer Timoteo en Éfeso. Era dar órdenes a algunos. Era mandar, algo que necesitaba ser obedecido de inmediato. El ruego se lo hace Pablo a Timoteo para que vaya a hacer un trabajo a Éfeso. Pero Timoteo en Éfeso lo que tenía que hacer era mandar. Mandar. ¿Y qué era lo que él tenía que mandar? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para que le ordenara, para que intimara a algunos que estaban allí que no enseñaran diferente doctrina. Hermanos, en una ocasión que Pablo iba a partir de Éfeso, y eso lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso, se arrodillaron en la playa, y él allí les habló y le dijo que dentro de ellos mismos, de entre la iglesia, se iban a levantar algunos que iban a hacer daño en la iglesia. Y ya aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que mande, que ordene a algunos que no enseñen diferente doctrina. Él se lo advirtió por el Espíritu Santo. Se van a levantar de entre ustedes, se van a levantar lobos. Y por lo que él sigue diciendo en esta epístola y lo que le escribió a Timoteo más adelante, al parecer eran ancianos de la iglesia que estaban enseñando diferente doctrina. Ahora, ¿qué significa la expresión diferente doctrina? Diferente, de una clase diferente a la que enseñaban los apóstoles. ¿A quienes dejó el Señor encomendado que definieran lo que era la sana doctrina? A los apóstoles. A los apóstoles. Chequen en el libro de Hechos de los Apóstoles que cada vez que había un problema doctrinal, ¿a donde quienes se acudía para aclarar cualquier duda? A los apóstoles. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo de otra clase diferente al que había enseñado el Señor. No era un verdadero evangelio. Aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esté envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Fíjese que era lo que estaban enseñando estas gentes. Otra doctrina, tenían otra enseñanza, que no enseñan diferente doctrina. Toda doctrina que no estaba en consonancia con lo enseñado por los apóstoles debía ser considerada falsa.
falsa. Quizás los efesios dirían en esa época, como dicen algunos hoy, pero es que se oye tan bonito y es que Él es tan simpático. Para ti Dios debe ser más simpático que cualquier predicador o pastor. Lo que Dios dice para ti debe ser más bonito que lo que dice cualquiera. Es importante y nunca está de más tratar sobre la sana doctrina, porque de una sana doctrina depende una sana práctica. Si tú tienes una doctrina mala, tu estilo de vida va a ser bueno. Tu estilo de vida va a ser acorde con lo que te enseñan y tú has aprendido. Una doctrina errónea con respecto a la iglesia nos llevaría a prácticas no bíblicas y por lo tanto pecaminosas. Hermanos, por ahí hay mucha gente hablando de la iglesia cosas que no dice la Biblia. Y a veces se presentan en la iglesia y dicen, pero ¿y por qué nosotros no hacemos tal cosa? Porque yo veo que en algunas iglesias hacen esto. ¿Por qué nosotros también no? ¿Dónde tú aprendiste eso? ¿Está en la palabra? Dios dice aquí cómo a Él debe adorársele. Aquí en la Biblia dice qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Pero hay gente que vive oyendo otras cosas. Eso mismo sucede en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en todo. Si tu enseñanza, si tu doctrina no es de acuerdo a la Biblia, toda tu vida va a estar trastornada. Toda tu vida va a estar contrario a lo que Dios dice. Así que la sana doctrina es importante. Pero ¿qué otra cosa le mandó? Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Aquí dice que los cristianos de Éfeso no debían prestar atención, no debían poner su mente en esas cosas que se le estaban enseñando. Ellos no debían aplicarse a esas cosas, adherirse, sumarse, hacerse parte de. Eso es lo que dice cuando dice que no presten atención, que no le hicieran caso a esas cosas. Y aquí habla de fábulas y genealogías interminables. Una fábula es un cuento, es una ficción. Y la palabra que aquí se tradujo fábula es la misma palabra de donde se saca mito, de mitología, no de la pistolita de mito, sino de mitología, de cuentos. Hermanos, hoy en día hay gente oyendo muchos cuentos. Dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces hoy hay gente que se para en los púlpitos. Y hermanos, esto que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo a los predicadores de esta iglesia, se lo estoy diciendo a los maestros de escuela dominical, se lo estoy diciendo a los diáconos, a todos los que están en posiciones de liderazgo en esta iglesia y de autoridad, y a toda la iglesia. A toda la iglesia. Hoy hay gente que vive llevándose de fábulas, de cuentos, de ficciones, de mitos. Los griegos, la gente tiene a los griegos como que era lo mejor que había. Realmente tenía muy buenos filósofos. Pero los griegos vivían de mitos, de fábulas, de ficciones. Los griegos tenían, por ejemplo, a Zeus. Ese era el dios de ellos, Zeus. Pero para ellos Zeus era parecido a un ser humano, lo único que con poderes de Dios. Pero era un perverso. Porque ellos decían que si a Zeus le gustaba una mujer, Zeus tomaba la forma del esposo de esa mujer, tenía relaciones con ella, y el hijo que nacía era un semidios. Era mitad Dios y mitad humano. Eso eran los griegos, pero lo tenemos como la suma de la sabiduría del mundo antiguo. Pero vivían de esas fábulas. Bueno, pues en Éfeso también habían algunos que tenían fábulas, mitos, y dice aquí genealogías. Vivían buscando en Israel
sacando de quién tú desciendes de Judá, ¿no? Vivían todo el tiempo buscando problemas de familia, genealogías interminables, inventándose cosas. Pues hoy hay gente que vive inventándose cosas, que Dios le vive diciendo cosas. Si lo que Dios te dijo ya está en la Biblia, ¿para qué te lo va a decir a ti? Porque lo tiene en la Biblia. Y si no está aquí, no es de Dios. Y mucho menos pararse en un púlpito, ponerse en un aula, en un culto a decir cosas de imaginaciones tuyas. Y déjeme decirle que eso se está metiendo en las iglesias bautistas. Las fábulas, las ficciones y los mitos. Hay gente viendo de todo menos lo que dice la Biblia. Porque casi siempre lo que viven viendo es para justificar su pecado. Y no les gusta venir aquí. Métete aquí en la Biblia. No le prestes atención, no le haga caso. De hecho, a mí a veces me envían videos de tonterías de esas, yo no veo un solo. Ni audio de un tipo que sí. Hermano, te voy a decir lo siguiente. Y yo en esto, mire hermano, yo no juego con esto. El que se quiera poner guapo conmigo. Tienen que dejarse de estar viendo y oyendo disparate en las redes sociales. Tienen que venir y meterse en la Biblia. Y viven compartiendo en los grupos de WhatsApp de la iglesia tonterías. Hoy hay gente, ¿tú sabes quién es ese? Lo primero que yo hago cuando recibo alguna de esas cosas es buscar en Google, en señor Google, quién es ese predicador. ¿Tú sabes a qué iglesia va esa persona? ¿Tú sabes quién lo pastorea a él? Hay muchísimos influencers diciendo disparate, disfrazado de Biblia, que no usted lo busca, no tiene, a veces son hasta contrarios a la palabra. Y tú te pones a preguntar a qué iglesia él pertenece, quién es su pastor, bajo cuál autoridad él está. No, él es una persona que es un influencer. Y ahora tenemos los pastores de internet, que son pastores que su iglesia es internet, y todos los días se inventan una cosa nueva para conseguir like y views, y cada vez que tú le das me gusta, YouTube le paga por eso. Tú lo que lo estés manteniendo a él, para que esté predicando disparate en las redes sociales, y tú compartiéndolo. Que no presten, fíjese que le dijo aquí, que mandes, que no enseñen y no le presten atención a esas cosas. Esa gente en Éfeso se ponía a inventar cuentos para explicar temas del Antiguo Testamento, específicamente sacando genealogías y cuentos. Hoy hay gente que ha ido al infierno. Por allá por casa hay un letrero. Yo fui al infierno y vi muchos allá que decían que eran cristianos y están en el infierno. Si tú vas al infierno te va a quedar allá. No sale, no. Te va a quedar ahí. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:7? Desecha las fábulas profanas y de viejas. En lugar de eso, ejercítate para la piedad. Pablo le dijo al mismo Timoteo aquí, desecha, pon a un lado, desestima fábulas profanas que no inclinan el corazón a la piedad, que no le dan gloria a Dios. Y de viejas cuentos. Métete en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, presta atención en la escuela dominical, presta atención a los cultos, haz tu devocional en tu casa. Y si tú no entiendes algo, pregunta a uno de los pastores o a tu maestro, a uno de los hermanos de la iglesia que tú creas que te puede enseñar, no a cualquiera tampoco. Porque en la iglesia hay gente que tiene años que cualquier hermano nuevo creyente sabe más de ellos que ellos de la palabra. De hecho, yo tengo hasta miedo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué
Pablo le dice a Timoteo, mira, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Porque, ¿qué es lo que acarrean esas falsas doctrinas? Acarrean disputas. Lo que traen es discusiones, enfrentamientos entre los hermanos. ¿Qué dicen en 6:5 donde leímos ahorita? Disputas necias, dice aquí el 4, vamos a comenzar. Está envanecido, nada sabe del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué es lo que traen? Disputas, discusiones, separación entre los hermanos. Usted sabe que hay un dicho, que eso, el que dice eso tiene que revisarse. Que ellos no estudian doctrina porque eso divide. Es verdad. La falsa doctrina divide. Dice aquí que acarrea disputa, discusiones necias, pero es la falsa doctrina. La sana doctrina une, edifica e inclina el corazón a la piedad y el temor a Dios. La que divide es la falsa. No, porque yo voy a la iglesia, yo busco a Dios porque Dios es amor, porque la doctrina lo que hace es que divide. Sí, dice aquí que la necia, que acarrean disputa, es así. La sana doctrina no, porque esa viene de Dios. Hay algunos dichos que se meten en las iglesias que son peligrosos. La gente iba repitiendo muchas cosas. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. En lugar de edificar, ¿qué es lo que hace la sana doctrina? Edifica, ayuda a tu crecimiento personal y al de la iglesia. Pero la falsa doctrina trae discusión, disputas, y eso no edifica. ¿Puede una iglesia crecer discutiendo todo el mundo? ¿Tú sales hoy con una cosa, el otro mañana? No, ninguna iglesia crece así. Y aquí la palabra edificación habla de estructura, habla de crecimiento, de confirmar a los hermanos, que dice Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La sana doctrina contribuye a la paz y a la sana edificación, a que crezcamos. Esto habla de construcción. Tú creces con sana doctrina y crece la iglesia, porque cada iglesia es lo que son sus miembros. Ahora, la falsa doctrina lo que trae es disputas, contrario a edificación de Dios, que es por fe. Porque la falsa doctrina te conduce a una mala fe. Porque tú crees algo que es falso. Eso es mala fe. Hay gente que cree que mala fe es cuando yo le deseo algo malo al otro. No, mala fe es una confianza que está puesta en lo que no es y en quien no es. La edificación debe ser por fe, creyendo la verdad. La falsedad no edifica, trae disputas. Ahora, este mandamiento que da el apóstol Pablo a Timoteo, de que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que no pongan su mente, su corazón en ella, que no se hagan partícipes de ella. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 5 de ese mandamiento. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es el propósito, la meta, el fin de este mandamiento que el apóstol Pablo le da a Timoteo, su hijo en la fe? Y le dice que iba a necesitar gracia, misericordia y paz.
¿Usted cree que la tarea que tenía Timoteo era fácil? Bregar con gente. Solo Dios ha podido hacer eso. Óigame, solo Dios y solo la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios puede guardar un siervo de Dios que tiene esa tarea. Primero, el amor nacido de corazón limpio, un corazón puro, inocente, un amor sacrificial, voluntario y capaz de beneficiar a otros, y contrario a los falsos que solo producen discusión, polémica en la iglesia. El verdadero amor nace de conocer, de comprender y vivir la sana doctrina. Sin embargo, la falsa doctrina divide y acarrea disputas. Cuando aquí dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Hermano, solo la sana doctrina te enseña quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Solo la sana doctrina inclina tu corazón a vivir una vida que agrada a Dios. La falsa doctrina no provoca un corazón limpio, sino disputas. Lo falso no te inclina a Dios. A través de falsa doctrina tú no vas a conocer a Dios. Vas a conocer un Dios falso, un ídolo. No a Dios como Él se revela en su palabra. Por eso el amor no va a ser limpio. Y un amor nacido de ¿qué? Dice de corazón limpio y de buena conciencia. Una buena conciencia es producto de una conciencia que sabe que anda en santidad, conforme a la verdad de Dios. Sin sana doctrina no hay un verdadero amor cristiano, porque nuestro amor depende del amor de Cristo, que es derramado solo en el cristiano y ejercido conforme a la dirección y el poder del Espíritu Santo. Hermano, una gente que no cree y predica, enseña la verdad, no va a tener una buena conciencia porque no es cristiano. Es un apóstata o un hereje. Lo primero es que el verdadero amor solo se produce en el corazón del cristiano porque ha sido derramado por el Espíritu Santo de Dios. Los incrédulos tienen una caricatura del amor. El verdadero amor es puesto en el corazón del cristiano y es ejercido bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que solo la sana doctrina produce un amor, producto de un corazón limpio y de una buena conciencia. Pero aquí habla también de un amor que nace de una fe no fingida. ¿Se puede fingir la fe? Sí. La palabra fe significa confianza en Cristo, también significa profesión de fe en Cristo, significa el sistema de verdad religiosa. Fe es creer en Cristo, confiar en Cristo, pero también la palabra fe se puede usar para referirse a la doctrina. Y dice aquí que el propósito de este mandamiento que se le dio a Timoteo es un amor que nace de un corazón limpio, un amor que nace de una buena conciencia y un amor que nace de una fe no fingida. Y la palabra fingida aquí es hipócrita, no sincera, simulada, no genuina. El propósito es que la fe que la persona diga tener sea real, producto de un encuentro personal con el Padre por medio de Cristo, producto de una vida ejercitada en la piedad y apegada a la sana doctrina. Fuera de ahí la fe no será genuina porque estará basada en la mentira, por lo tanto toda la estructura es mentira. Hermanos, hay gente que dice que tiene apariencia de que de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Hay gente que tiene apariencia de temor a Dios, pero su vida que demuestra que realmente tiene fe en Dios, confía en Dios, que tiene una fe genuina, que es verdaderamente un hombre o una mujer piadosa, su vida dice lo contrario. Ahora, tu vida es
lo que tú dices o como tú vives. Yo digo cualquier cosa y mi vida, es mi estilo de vida. Eso es lo que dice quién yo soy. Hay gente que tiene apariencia de piedad, tiene una fe fingida. Fingida. Y otra cosa, creer la sana doctrina te lleva a Cristo. Creer la falsa doctrina no te lleva a Cristo. No salva. Dice, no, pero es que, ¿y qué importa que él predique eso? Que el que lo cree se va para el infierno. ¿Usted quiere que sea más grande de ahí? Que se pierda una persona. El que no cree la verdad, ¿qué es lo que está creyendo? La mentira. Y se pierde. ¿Y usted cree que es amor predicar la falsedad? No, eso no es amor. Eso no es amor. Hermanos, hay mucha gente en las iglesias con fe fingida. Y de un amor que tiene una fe, de un corazón que tiene una fe fingida, no sale amor. Miren, hermana, hay gente que juega con estas cosas y déjeme decirle que la iglesia y la palabra son de Dios. Con las cosas de Dios no juegue, hermano. Mire, esto no es mío. Esto no es suyo. No juegue con la Biblia. No juegue con el Evangelio. No juegue con la iglesia. No juegue con las almas de las personas. Dios le va a pedir cuentas. Hermano, esto no es un juego ni una chercha. Incluso la Biblia dice que al que se hace maestro, Dios le va a dar mayor condenación. En estos días me encontré un video, me lo sugirió, creo que fue Instagram, entre las sugerencias. Tengo que vivirle diciendo que no me sugiere esas cosas, pero esos algoritmos. Una pastora que se disfrazó de militar y en el púlpito pidió, tráiganme los hierros. Y le llevaron una pistola de juguete, se puso a dispararle al diablo. Yo creo que el diablo hace rato que le dio un tiro. Y ahí vi otro de una pastora que se murió y para revivirla había que ponerle la ofrenda en el pecho. Y ella tirada en el suelo y la gente dando ofrenda y aplaudiendo para que ella reviviera. Eso es del mismo diablo. Ella y los que hacen eso están muertos en sus delitos y pecados. Y tienen que arrepentirse y convertirse. Hermanos, mire, yo no juego con eso. Eso para mí es demasiado serio. Y hay gente aún entre los bautistas jugando con esas cosas. Por eso es que usted nota que en menos de un año yo he predicado como 3 mensajes que tienen el mismo tema. Porque en las iglesias bautistas estamos jugando con eso. El bautista siempre era tenido como alguien que sabía mucho de Biblia, aunque no siempre era así. Pero la gente consideraba que el bautista, desde que venían a hablar, dijeron, no, yo me congrego en la iglesia bautista, hacían así. Pero hoy ya eso se ha ido perdiendo. Miren, yo recuerdo, aún yo no era cristiano, pero yo recuerdo que cuando un bautista estaba en un lugar, un pentecostal, eso era pura Biblia. Yo no conocía gente que supiera más versículos de memoria que un pentecostal. Y usted veía la forma, usted decía, esa mujer es pentecostal, esa mujer es evangélica. Pero hoy la gente habla más de otra cosa que de esto. Y los púlpitos están llenos de fábulas. Y Pablo dice, mira, yo lo que quiero es que el amor, que haya amor en la iglesia, pero que ese amor sea producto de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, que sea un amor producto de que alguien cree verdaderamente en Cristo, de gente salva, que cree la verdad y predica la verdad. Ahora, hermanos,
¿Por qué nosotros debemos desechar la falsedad? Y no importa quién se ponga guapo, que sea de su familia, que sea de aquí de la iglesia, el que se ponga guapo con alguien que defiende la verdad, ese es su problema con Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios y con nuestra iglesia, creer la verdad y predicar la verdad. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que desechar la falsedad, las fábulas, los mitos, las ficciones, las historias sacadas no se sabe de dónde, de la misma mente de Satanás, del mundo? Por algo muy importante, hermano, mire, y nada más por esto ya no podemos jugar con eso, que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, la falsa doctrina no solo es que no es de Dios. Tenemos que dejarnos de chercha y de juego. Hermanos, las cosas o vienen de Dios o del diablo. De uno de los dos. Ahí no hay término medio. De que bueno, ni es de Dios ni es del diablo. Eso se lo inventó Jeremy. No, ahí no hay término medio. O es de Dios o es del diablo. Sí, porque entonces queremos buscarle como un subterfugio, como un callejón. Bueno, realmente no está en la Biblia, no es bíblico. Pero tampoco eso es del diablo, porque mire, eso es bueno. Entonces queremos buscar como una puerta, una vía de escape para tratar de justificar. No, es de demonio. Eso es doctrina de demonios. Espíritus engañadores. Las huestes espirituales de maldad. Lo que no viene de Dios, viene del diablo. Y un hijo de Dios no debe darle oído al diablo, porque entonces ese es su papá. La gente tiene un dicho de que padre no es el que engendra, sino el que cría. Si a ti te está criando el diablo, tú eres hijo del diablo. Si tú le estás dando oído a lo que dice el diablo, entonces tú eres hijo del diablo. Porque el Hijo de Dios debe darle oído a Dios. Son doctrinas de demonios, que dice aquí mismo en 1:6. De las cuales cosas desviándose algunos, si algunos se han apartado del amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Aquí la expresión desviar es errar el blanco, o sea, y la palabra errar el blanco es pecado. De ahí es que viene la palabra pecado. Es desviarse de la verdad. Caer en algo falso. ¿Qué dice 1:19 ahí mismo? Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No solo es que se desvían de la verdad, es que rechazan, y la expresión rechazar aquí es sacar a alguien con violencia del camino. No solo es que ellos desechan la verdad, se desvían de la verdad, sino que lo hacen porque se les ha ejercido violencia. Hermanos, debemos desechar la falsedad, lo que no es bíblico, porque es del diablo, es doctrina de demonios, espíritus engañadores, y porque eso desvía a los hermanos de la sincera fidelidad a Dios. Dice aquí de las cuales cosas desviándose algunos, dicen, se apartaron a vana palabrería. Y vana palabrería, aquí sabe lo que es: cháchara, parloteo, charla al azar. Realmente no hay provecho en ella. Sus enseñanzas son huecas, sin fruto. Dice el mismo, huecas sutilezas. Cosas que son muy sutiles, pero que son ¿qué? Huecas. Hermano, cuando se limpia el arroz, el que está vano, usted no lo cocina. ¿A quién se le da eso? A los cerdos. ¿Usted ha masticado alguna vez una cáscara de arroz? ¿Y cómo se sienten los dientes?
No siente lo que es masticar una cascarita de arroz o de huevo, mire. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, no importa lo sutil, lo bonito que se vea, ninguno de ustedes se comería un plato hecho con cáscara de arroz. Por más oloroso, con una lechita de la que da hecha con una lechita de la que da en el colegio, con una cosita por arriba, con pasa, no, usted no se lo va. Pues no se coma esa doctrina, aunque venga bien arreglada. Hay gente que se está comiendo doctrina porque está bien arreglada, es vana palabrería. ¿Qué dice el final? Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esta gente en Éfeso querían ser doctores de la ley, querían que le llamaran rabinos, porque los que eran llamados rabí, maestros, doctores de la ley, tenían mucho prestigio, tenían seguidores. Entonces esta gente quería que le dijeran doctores de la ley, querían ser doctores de la ley, rabinos, exponer la palabra, que los escucharan. Pero dice aquí, este capítulo, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. No discernían ni siquiera lo que hablaban. No comprendían lo que decían, eran ignorantes. Gente que le gusta hablar, hacerse maestros, doctores de la ley, con parloteo, con cháchara. ¡Escucha! Y lo que son es el hazme reír. Tienen las redes que yo vivo pasando vergüenza ajena. Lo tienen como, hacen memes con ellos. A mí no me gusta mucho decir nombres. Pero miren, hermanos, hay un apóstol llamado Guillermo Maldonado. La esposa se divorció de él y fundó un ministerio aparte. Y siguieron los dos en su ministerio, él por un lado, ella por otro. Ella se casó con otro. Se divorció de ese y volvió con Guillermo Maldonado como que no pasa nada. Una mujer que dijo que una vez se le perdieron las maletas en el aeropuerto y le dijo a unos ángeles, tienen que traerme esa maleta. Y las maletas aparecieron porque los ángeles se las llevaron. Ella le ordenó a los ángeles que le buscaran su maleta. Usted ve, hermano, cháchara, parloteo, cosas insulsas, sin provecho, que lo que hacen es desviar, trastornar. Y están llenas de gente. Mire, usted pone, nosotros trasladamos este templo al lado de una de esas iglesias y le ponemos sana doctrina. Y algunos de los que están aquí se van a ir a congregar ahí. Algunos van a pasar para ahí. ¿Viste la pantallota que tienen? Porque hay gente que lo que ve es la pantalla. Los instrumentos que tienen, que eso está lleno. Tienen unas cámaras para grabar los cultos de ese tamaño. Tienen 2 millones de seguidores en YouTube. Una página. ¡Wow! Pero están enseñando cosas del mismo diablo. Cosas del mundo, doctrinas de demonio. Y gente diciéndole amén y compartiéndolo. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:4? Y ya voy terminando. Dice que esa gente dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué dice ahí? Están envanecidos, nada saben, deliran. La palabra envanecido aquí significa que están envueltos en humo, que están inflados con arrogancia, son puro aire, que nada saben, no comprenden nada, deliran. Usted sabe cuando una gente está delirando, cuando tiene una fiebre alta, comienza a delirar.
Hay gente que tiene delirium tremens, delirio de persecución. Son gente que no controlan su mente. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Esos son unos locos espirituales. Hermano, ¿cómo nosotros le vamos a decir amén a gente así por el amor del Señor? ¿Y cómo vamos a compartir esas cosas en la iglesia, en los grupos? Y no entienden. Así como no entienden con los celulares que no lo apagan, así no entienden de vivir compartiendo cosas en los grupos. A mí no me manden esas cosas, honestamente, no me manden esas cosas. Deliran. Mis amados hermanos, al mantener la sana doctrina, no solo defendemos nuestra fe y a la iglesia, sino que también promovemos el verdadero amor y la unidad en la iglesia. Recordemos que nuestra misión es hacer discípulos y esto comienza con la enseñanza de la verdad. Con la mentira no se hacen discípulos de Cristo. Mis hermanos, les animo a que examinen sus corazones y se pregunten, ¿estoy viviendo y defendiendo la sana doctrina? Que el Señor te fortalezca y te guíe a ser fiel en este llamado. Hermanos y hermanas, mantener la sana doctrina no es solo una responsabilidad de los líderes de la iglesia, sino de cada uno en la iglesia. Eso le toca al pastor. José Manuel que bregue con eso, el hermano Amós, Amado que se emburuje. No, tú también. Cada uno aquí tiene que defender la sana doctrina. Y al que quiere enseñar otra vez, no, manito, eso no es de Dios. Eso es del diablo. Dígaselo así, se van a poner guapos, sí. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también edificamos la iglesia y nos preparamos para enfrentar los desafíos que el mundo nos presenta. En un tiempo donde la verdad es desafiada, recordemos las palabras de Pablo en Efesios 4:14. No te dejes llevar de todo viento de doctrina. Y como dice 1 Corintios 15:58, que solo lo usamos para el trabajo en la obra del Señor, allí dice que debemos mantenernos firmes y constantes, creciendo siempre. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para mantenernos firmes en la sana doctrina y que nuestras vidas sean un reflejo del amor y la verdad de Cristo. Dios les bendiga.